yo, un caldero de este tamaño, haciendo un sancochito a la orilla del río. Piénsalo. Miren esta vaina, ustedes pueden creer que este color está a 5 minuticos del pueblo de Chuspa. The water is very clear. I could not believe it. Tengo una situación complicada porque Valerie no quiere bailar y basta que yo me meta ahí con otra mujer para que miren. Entonces, ajá. Habibi, Habibi, bienvenida a Venezuela. ¿cómo tú Venezuela? Ah, no, es a ti. Gracias, Habibi. Buenos días. Buenos días, miren. Son las 5:21 de la mañana. No, se nos va el asesor. En verdad estamos despiertos de las 4:50 y tenemos un desastre por aquí. Porque nos vamos a la playa. Bueno, todavía a oscuras llegamos a Las Mercedes, donde están las oficinas de Soco Adventures para guardar el carro y montarnos en esa van que está allá, que nos está esperando para irnos a la playa. Los que nos siguen por Instagram se podrán haber enterado que publicamos unos planes grupales a Chuspa, y es que queremos dar inicio a unas rutas frecuentes que se van a hacer con nuestra empresa Soco Adventures, pero por supuesto ustedes saben que también acá les comentamos todos los tips, todos los detalles por si quieren viajar por cuenta propia a lo que diría yo, la playa más barata de Venezuela y paradisíaca. Es decir, no es ni la playa más paradisíaca ni la más barata, pero sí la que mezcla ambas cosas. Así que bueno, ya nos estamos montando en la van. Por ahí está llegando gente. Niñi, ¿qué te parece? ¿Qué? Volvimos a nuestros orígenes. Guiar grupos, me encanta. O sea, este año descubrimos, mejor dicho, reconectamos con el hecho de llevar a personas a recorrer distintos lugares. Y ahora en Venezuela. Después de nuestros primeros grupos guiados en Sudáfrica, dirían ustedes, pero la verdad es que no. O sea, desde el 2018. Bueno, de hecho, nuestro primer viaje fue acompañando a una pareja a la isla La Tortuga. Y así fue como nos dimos cuenta de que aquí había química. Yo como guía, Valerie como fotógrafa y literalmente guiando gente a los lugares más maravillosos de Venezuela. Pues ahorita estamos volviendo con lo mismo. Y ojo, no va a ser siempre. Así que si les anunciamos que vamos a formar parte de alguno de los viajes de Soco, aprovechen. Sí, pero bueno, lo que sí va a hacer siempre son viajes de Soco. No en los que nosotros estemos, porque obviamente tenemos tantos proyectos, tantos lugares que visitar y también que grabar y documentarles, que no podemos estar pues repitiendo los destinos tan frecuentemente. Pero aquí vamos, qué emoción. Y miren qué belleza como se puso ese amanecer. Concha, aquí no se ve muy bien. A ver si lo logro. Miren, miren qué belleza. Y ahora sí, todo el grupo listo. Nos vamos para la playa. 5 bolívares y una chapa de Pepsi. Adelante, adelante. La primera parada y creo que la más importante de este viaje, como ustedes saben siempre, es Bar Miami. Miren, me encanta que desde las 7 de la mañana están abiertos. No sé si porque les escribimos o porque los fines de semana están abiertos de temprano. Buenos días, ¿cómo estás? Una pregunta, ¿ustedes abren tan temprano normalmente o es porque me estaban esperando? Sí, a las 7. 7 de la mañana. ¿Y la gente viene a comprar caña a las 7 de la mañana? Aunque no lo crean. Dios mío, yo la voy a comprar, pero para más tarde, ojo. No para ahorita, no hemos desayunado, por favor. ¿Cómo está? ¿Todo bien? Bien, mi amor. Gracias. ¿Cómo va el negocio? Chévere, chévere. ¿Y el señor Antonio? Está por ahí, debe estar por llegar. Ah, bueno. Me le manda saludos, pues. Segunda parada a comer arepas. Go. Chicken with avocado. Yes, I've been reina wanting for pepiada. 2 years to eat this again. Es reina pepiada. Reina pepiada, mamma mía. Por supuesto, acá en el Rincón del Milenio venden arepitas fritas y arepitas asadas.
me encanta porque son como un tamaño mediano, no son tan grandes como una arepera que tienes que comerla con tenedor y tampoco son tan chiquitos, o sea, tienen la medida exacta y cuestan $4 cada arepa. Así que, miren, ahí está la reina Pepia. ¡Epa! Hermano, ¿Cómo estás? ¿Todo bien? día, mi hermano querido. Miren, qué delicia la cantidad de aguacate, quesito, uff, qué rico. Sí, yo sé. Ya vamos a pedir. Una de las cosas que me encanta de este lugar es que la comida está muy rápida. Llegamos a las 7:15 y son las 7:38. Es decir, 23 minutos han pasado y ya comimos 20 personas y hasta repitieron arepas varios. Y ya estamos listos, ya estamos pagando y ya nos vamos, ya todos comieron, están esperando un cafecito que nos van a dar de cortesía porque de verdad que son muy amables acá en el Rincón del Millennium y no solo es muy barato, sino que de verdad son espectaculares las arepas, paradas 100% recomendadas si vienen a La Guaira. Tierra, mamita. Tierra, siempre ser tierra. Tierra. Camina para allá, camina. Siempre aquí estará. Hemos llegado a Chuspa, específicamente a Casa Tapara, pues una casita de alquiler de una de las personas que viajó con nosotros a Sudáfrica. Qué chiquito es el mundo, miren, se las voy a mostrar. Conozcan a Moisés. ¿Qué tal, mi brother? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Todo fino. ¿Cuánto tiempo tienes con esta casita? Pues bueno, esta era la casa de mi abuelo. Falleció hace 4 años, la remodelamos y ahora es Casa Tapara. Miren qué belleza este lugar. ¿Y esto lo alquilas como para grupos o algo así? Sí, ¿O funciona como posada? No, es una casa de alquiler para 10 personas y pues bueno, es un solo grupo. Aquí nos dan una bebida refrescante. Vamos a ver qué tal. Un juguito de mango, pero divino. Miren qué belleza la casita. Ajá, miren, este tiene 4 camas individuales. No, ya. ¿Había alguien adentro? Sí. ¿Hombre o Pero mujer? No vi nada. Hombre, no vi nada. Prometo que no vi nada, lo siento. No, qué belleza esta casa. Bellísima. Tenemos que venir un día a quedarnos. O sea, verdaderamente a quedarnos. Miren, ahí hay otra habitación. Y en este caso no nos vamos a quedar, pero la casa nos da pues esta bebida refrescante y al volver de la playa nos cambiamos, nos duchamos y ya nos vamos fresquecitos a Caracas. Miren, también tiene un patiecito. No, qué belleza. Ahí tiene una ducha. Me encanta. Ya saben, pueden, si quieren venir a quedarse a Chuspa, Casa Tapara. Ya les voy a compartir las redes sociales aquí abajo. Y miren en la terracita, un área de parrillera. Ya saben, tienen que armarse un grupito de 4, 6, 8, hasta 10 panas y se vienen a Casa Tapara. O bueno, si quieren conocerla en visita express, se vienen a uno de nuestros viajes de Soco Adventures para Playa Caribe, Chuspa y todo incluido. Ya estamos en el pueblo de Chuspa, nos estamos acercando a la playita para tomar la lancha y en unos 10 minutos o incluso menos vamos a estar en Playa Caribe, un espectáculo de playa y probablemente esté solita para nosotros porque estamos en semana y creo que ese es el mejor dato. Si te puedes venir un día de semana, la vas a pasar increíble. Los fines de semana también la puedes pasar increíble, pero va a haber más gente. Mira, Moisés me estaba comentando que ese mural que está ahí lo hicieron en honor a su abuelo, al parecer una leyenda aquí de Chuspa. Sí, era chupero, le decían Guarenón. Entonces, pues bueno, vinimos el año pasado y le hicimos la donación. Justo acá es el club de los abuelos. Entonces acá en las tardes se ponen a jugar dominó, ven el atardecer, en The Pink. Y mi abuelo se lo pasaba acá, entonces nos homenajeamos a él. ¡Qué belleza! Ay, qué bello está el mural. Miren qué lindo el mural. Los tambores. Y aquí el espacio perfecto para jugar dominó. Miren esto. Es viernes, ¿ok? No es que es martes, no es que es miércoles. Es viernes. Y ya aquí, sin tener que agarrar lancha, tienes esta playa deliciosa, súper larga,
de arenita. El clima perfecto. Ni mucho calor, ni mucho viento. Perfecto. Ya salimos del pueblito de Chuspa y en esta oportunidad les comentamos, vamos a Playa Caribe. Sin embargo, si ustedes vienen en fin de semana, les recomiendo que vayan o a Monomanso o a Yaguarita o a Playa Los Indios, que son 3 espectaculares y están un poquito más lejos. Entonces, al estar más lejos, menos gente va y por ende la pueden tener más solita para ustedes. Pero entre semana, Playa Caribe, espectacular, además de que es la playa más grande. ¿Y sabían ustedes que Pérez Jiménez tenía una casa ahí en la lomita de Playa Caribe? Ahora les muestro como el área en donde estaba. Bueno, esta es la playita del pueblo de Chuspa, que sí se puede llegar caminando o inclusive en carro. No sé si logran ver la camioneta, pero ya a las demás playas es necesario un peñerito. Miren esta vaina, ustedes pueden creer que este color está a 5 minuticos del pueblo de Chuspa y es que estamos llegando a Playa Caribe. Cuando yo les digo que esta es la playa más barata y paradisíaca, o sea que mezcla las dos cosas al mismo tiempo. Por supuesto, no me vengan a decir, ah, no, que Los Roques es más brutal. Es verdad que Los Roques es más brutal, pero súper más costosa. Ah, no, pero que si tú te vas para Playa Pantaleta es más barato. Es verdad que Playa Pantaleta es más barato, pero no tiene estos colores así de cristalinos. Así que si tú mezclas, lo metes todo eso en una licuadora, te sale esta playa como la más barata y paradisíaca de Venezuela. Además, miren, pueden alquilar motos de agua que si por 10, 15 dólares, o sea, impresionantemente barato. No hay otro lugar en Venezuela donde puedas alquilar una moto de agua por menos de 40 o 50 dólares. Y aquí por 10 o 15. Igualito vamos a confirmar los precios porque la última vez que vinimos hace como casi un año estaba en eso. Y bueno, y les contamos. Hey! Hey, you know where this is from? Where? Namibia. Oh, amazing. What do you think about Venezuelan beaches? Wow. Like Maldives. I mean, this is not like Maldives, but we With do a little have, more mountains. yeah, we do have like Maldives. Yeah, this is nice though. The water is very clear. I could not believe it. Miren, para los que no lo conozcan, él se llama Kasem y tiene uno de los canales de viaje más grandes de todo el mundo árabe, o sea, de todo Medio Oriente. Este bicho es el papá de los helados. You are the father of the ice cream in the Middle East. Of the ice cream? Yeah, that's an expression here in Venezuela. Okay, estoy el padre del ice cream. Yes, el papá de los helados. El papá de helado. Exacto, exactly. Yo. Adivinen qué tengo aquí. Muestra para ver. Agua. Una niña saludable. Me engañó. Yo juraba que tenía guarapita, pero yo sí voy por una guarapita. Me la merezco. Desde que llegué a Venezuela tengo 12 días entrenando, pero todos los días, fines de semana, todo. Hoy me merezco mi traguito. No estoy viendo ni cerveza, no hay que bajar esta barriga, pero bueno, balance. Miren qué bonito. Nos dieron una bienvenida, aquí dice Tapara, que es pues la casita en donde nos alistamos antes de venir, y Soco Adventures, nuestra empresa de turismo. Y ahora procedemos, bueno, a llenar el vasito full de hielo, porque esta es la clave para que la guarapita sea deliciosa. Yo, como les comenté, agarro parchita, lleno como hasta la mitad, y luego agarro un poquito de la de papelón, que es más dulce, pero también está ahí, no hay que mezclarlo un poquito, ¿ja? Y mezclamos aquí. Y ahí tenemos papelón con parchita. Imagínense que es un jugo que te pone feliz. Muy feliz si tomas bastante. Por hoy. Mañana te pone triste porque el dolor de cabeza es triple candela. Así que con responsabilidad. Y bueno, luego cerramos. Batimos. Y vamos a ver qué tal. Oh, elixir de la vida. Esto debería ser patentado y exportado, así como lo hacemos con el ron, como recientemente lo estamos haciendo con el cocuy. Guarapita, solo que es una bebida que obviamente dura muy poco porque es muy natural, entonces se daña a los 4 o 5 días de que la compra. Por eso fresquecita, Bar Miami, ya saben.
Y los que vieron nuestro video de Madeira podrán ver los fiebrudos que estábamos con el freebie, que hasta nos los trajimos para Venezuela. Hay que soltar la cámara mientras se juega freebie porque van a ocurrir accidentes. ¿Cómo la estás pasando? Ay, como mal. ¿Estresada? Ay, qué estrés tan grande, es horrible el estrés que se vive aquí. ¿Primera vez que vienes a Playa Caribe? Primera vez. ¿Y qué tal? Espectacular. Gracias, gracias. No, gracias a ti por confiar en nosotros. Claro que sí, siempre voy a confiar en usted. Y que sea el primero de muchos viajes. Un truco observando a la gente de acá. Nosotros siempre nos sentamos al otro lado de la playa, que vendría siendo, si ves hacia el mar, al lado derecho. Pero al lado izquierdo suele haber más gente. Y también hay un rompeolas. Pero si ven para allá, toda la orilla está llena de sillas porque el mismo rompeolas que hace que no te puedas bañar aquí mismo es el que te cubre, hace que la ola no llegue fuerte por acá, que te puedas sentar, te llega el agüita, te calma, Qué tomando divino, tu ¿no? traguito de agua. Segunda vez que me muestras el agua, y cuando vas a mostrar el agua ardiente. No sé. Pero esto es muy rico. Es verdad, no tienen que incitar a beber a nadie. A quien beba si quiera y si no, no. Por acá, miren, gente atlética, jugando raqueta, por allá, voleibol con fútbol, con toda vaina. Y por aquí, bueno, gente relajada. Miren, tal como les dije, los precios de las motos de agua siguen igual. 10 minutos, $15. Y honestamente, cuando el mar está súper plato, yo creo que 10 minutos es suficiente. Pero también si quieren 15 minutos son $20, y a medida que van agregando minutos, el precio por minuto disminuye. Así que ya saben, el lugar más barato de Venezuela para montar moto de agua, honestamente. Así que definitivamente, y con el mal clima, con la lluvia, con lo que sea, esta playa está declarada la playa más barata y paradisíaca de Venezuela, en ambos aspectos combinados. Miren, el clima se puso un poquito tétrico, miren para allá. Nubes, oscuro, aunque yo les voy a decir algo, uno está en la playa en Venezuela, uno disfruta como sea. Porque el agua es tan rica, tan calientita, que no importa si está lloviendo, relampagueando, tronando, lo que sea, uno igualito se está tomando su guarapita, uno igualito está vacilando. Miren quién lleva aquí. Cevichito, mano. Jorman Ceviche. Sí, Jorman Ceviche. sí, ¿Solo estás aquí en Playa Caribe o también estás en otras playas? Estoy aquí en Playa Caribe, me encuentro también en el pueblo de Chuspa. Me pueden ubicar como Jorman Ceviche o Jorman Liendo, el profesor Jorman. El profesor Jorman. Ajá, profesor de educación física en el Liceo Cacique Paisano. Ah, listo. Y además hace ceviche los fines de semana. Ajá. Estos son de pescado y tengo ceviche con mixto, con camarones y pulpo, y calamares le lanzo de vez en cuando. Eso se ve buenísimo. ¿Y qué precios están? Tengo así de los pequeños en 10, 15 los medianos y 20 el grande. ¿Te puedo pagar en bolívares? ¿Tienes un pago móvil? Pago móvil, divisa, aceptamos Excel, tarjeta de crédito, de todo un poco. De todo, pues. Claro, de todo. Listo, te voy a comprar uno. Pues te voy a comprar este de 15. Dame el pago móvil y ya lo voy a probar para ver qué tal está. Ok, miren, aquí vamos a abrir este ceviche que está repleto. Por si fuese poco, me trajeron más limón aquí. Vamos a abrir un limón extra y se lo echamos encima. Y vamos a probar. Vamos a ver, pulpito, pescado y todos los aliños. ¡Wow! Esto está increíble. Pero para que no digan que no, que tú, que haces los videos, que tal, vamos a darle de probar. ¿Cómo te llamas? Rinet. Rinet está viajando con nosotros. Ella es una de nuestras viajeras, una de las locas de viaje que decidió hacer este tour. Vamos a ver qué tal te parece, Rinet. Está bueno. Bueno, Aprobado. del 1 al 10. 9. No joda. ¿Un 9 te basta, hermano? 9 porque no lo hice yo. Ah, bueno, 9 porque no lo hizo ella. Ok. ¿Y tú qué tal? Está genial. No, está bueno. Está bueno, ¿verdad? Se siente súper fresco, que eso es súper importante, ¿sabes? Está fresco, está genial. Miren, yo lo metería en la cava debajo del hielo ahí como 1 hora para que sea frío, frío, frío y con un casabito, con un platanito, una vaina buenísimo. Vamos a seguir averiguando los precios y viendo qué se consigue
acá en Playa Caribe en Chuspa. Casen, prueba. No, Evo, qué rico. Oh, It's good, right? very good. Octopus, fish, shrimps, everything. Muy rico. Muy rico. ¿Pero qué vieron? ¿El video de YouTube o en Instagram? Las dos. En las dos. Ajá, en las dos lo seguimos por ¿Y cuándo ambas llegaron a Chuspa? redes. Llegamos el miércoles. ¿A Chuspa? Ajá. Ah, ¿tienen todos estos Toda días la en Chuspa? semana, sí. ¡Ay, qué Nos rico! regresamos a San Cristóbal la próxima semana, pero a Caracas mañana. Y todo súper genial. Ay, Chévere. la recomendación de ustedes es buena. ¿Recomendarías a otras personas venir? Sí, recomendaría a toda Venezuela porque tenemos unas playas lo máximo. No las cambiaríamos por nada. Yo tampoco las cambio. A pesar de que nuevamente ahorita está un clima un poquito lluvioso y tal, igual se disfruta. ¡Chao! Esta vaina es espectacular, son increíbles, son una nota los dos. Los quiero mucho. Gracias. Es más, los queremos mucho. Gracias. ¿Quieres probar el ceviche que compré? No, voy a esperar el ceviche. ¿Puedo tomar una foto contigo? Claro. ¿Cómo se llaman? Isabela. ¿Y tú? Carla. ¿De dónde son? De Caracas. De Caracas. Ah, ¿y cuándo llegaron a Chuspa? No, llegamos a... El jueves. El jueves. Pero llegamos a... ¿Cómo se llama? A A Caruao, Sí, qué Caruao, belleza. acá. Bueno, y por supuesto que si compran este paquete con nosotros, con Soco Adventures, no necesitan pagar los $15 que vale el ceviche, porque ya está incluido un cevichito, además del almuerzo. O sea, no es solo el desayuno, sino esta meriendita, el cevichito, las guarapitas y el almuerzo. Y luego al salir de la playa nos vamos para el río. Aunque bueno, está cayendo un palo de agua, o sea, literalmente está lloviendo duro aquí en la playa. Yo no sé si vamos para el río, aunque yo quiero. Vamos a ver qué decide el grupo. Y después esos cevichitos y un descansito en la playa. Miren lo que nos está esperando aquí. Una ruedita de pescado con tostones, ensalada, limoncito. Acá tenemos el almuerzo listo. Y vamos un poquito tarde porque como estaba lloviendo tan duro, entonces esperamos que acampara un poquito para que nos trajeran la comida. Y ya nos toca salir. Yo creo que sí vamos a ir para el río, porque de verdad que qué divino es quitarse el agua salada con un agua dulce y esa cascadita cayéndote. El agua fría que al principio uno dice, muy fría, pero luego se relaja. Así que bueno, buen apetito. Vamos a comernos esta delicia y empezar a recoger para irnos. Buen provecho, muchachos. Terminamos de comer y como el que no quiere la cosa, miren, activaron unos tambores por allá y obviamente nos vinimos a ver, a bailar, quién sabe qué. Pero ajá, Solo a ver. vamos. Solo a ver. Solo a ver. Solo a ver. Estoy en una situación complicada porque Valerie no quiere bailar y basta que yo me meta ahí con otra mujer para que miren. Entonces, ajá. Hoy no es mi día de tambor. ¿Por qué no? No sé, hoy no. Es que acabo de comer también. Así baja la No comida. ni menía, no sé, hasta que sí. ¿Cómo? Ya es hora de volver porque queremos ir al río de Guayabal. De verdad que es delicioso la cascadita, el agüita. Y nada, tenemos también que volver a Caracas. El recorrido es largo. Desde Chuspa son como 3 horas. Así que son las 4:15. Volvemos al pueblo de Chuspa, tomamos la van, vamos al río y ya luego nos cambiamos rapidito y subimos a Caracas. Por cierto, viajeros, si ustedes se preguntan cuánto cuesta, ya que estás diciendo, Emanuel, que es la playa más barata y bella, pues venir a Playa Caribe cuesta $5 desde el pueblo de Chuspa. ¿Solo $5? From Chuspa, the boat is $5. Wow. It's very cheap, right? Sí. Muy Barato. barato, muy barato. Ahora bien, después de esos $5, si quieren ir a Playa Los Indios, a Monomanso, puede ser $10 o $15.
Estando en la playa, el toldo cuesta $10 con 2 sillitas y su sombrilla. Y ya luego los almuerzos van desde $10, $12, $15, dependiendo del tamaño del pescado, si lo quieren con el cevichito como nosotros lo ofrecimos, etcétera, etcétera. Y ahí pues va sumando la cuesta. Sin embargo, lo que más cuesta de todo es el traslado a Chuspa. O sea, un traslado privado desde Caracas puede costar $200 o $300 un carro. Y una van pues mucho más costoso. Pero si ustedes se suman a uno de nuestros tours, nosotros venimos con una van de 20 puestos y tal. Y todo este super paquete que están disfrutando, desayuno, traslado, almuerzo, ceviche, río, cambio, todo son $95. De verdad que está bastante accesible, o sea, el margen es mínimo, pero nuestra intención es que venga mucha gente y cada vez se enamore más de Venezuela y se sumen a estos viajes grupales que en Chuspa es el primero, pero la idea es que hagamos uno todos los fines de semana. Salimos de la playita y nos vinimos al río Guayabal. Esto es un río frío. Acá nos vamos a echar un chapuzoncito, pero en verdad es frío. Y miren, nada más venezolano que una familia haciendo un sancochito, como ven allá al final del río, a la orilla del mismo. Yo, en unos cuantos videos atrás que hice de La Guaira, me les acerqué a una familia y me regalaron hasta mi platico de sopa. Fue una belleza. Les voy a dejar el link por acá si por casualidad no han visto ese video, o para que se lo vuelvan a vacilar y vean de qué estamos hechos los venezolanos, que compartimos hasta lo que no tenemos. Tú, yo, un caldero de este tamaño, haciendo un sancochito a la orilla del río. Piénsalo. Piénsalo. Wow, miren qué bello ese árbol. Este paseo me parece espectacular. Es cortito, desde donde vieron el letrero que decía río. Bueno, decía yo amo Guayabal, a el río Dos Puertas. Caminito por la selva, con bastante vegetación. Miren qué belleza. Y ya vamos a llegar al segundo paraíso de este pueblo. Ay, señorita, porque me deja. Bueno, mira, señora, ay, señorita. Ya llegamos a la parte por la que se llama el río Las Dos Puertas. Se podrán imaginar que son como esas dos paredes de lado y lado. Y hay estas balsitas que son bastante chéveres, en donde te pueden cruzar de aquí hasta allá porque se pone hondo y hay algún lugar en donde tienes que empezar a nadar. Ay, señorita, yo sé que ahora estás lejos de mí. Siempre estoy. ¿Qué es lo que es? ¿Todo bien? Puñito, pues. ¿Cómo te llamas? ¿Eres de aquí, de Guayabal? ¿O de Chuspa? Ay, ¿cuántos años tienes, Jeremy? 11. ¿Nos vamos nadando para allá? Vamos a darle, pues. Mira, Jeremy, me dijiste que ya has visto los videos. Sí, ¿Cuál es el video que más te ha gustado? el del Salto Ángel. ¿Te gustaría ir un día para el Salto Ángel Sí, y montarte en el helicóptero? sí. ¿Será que hacemos eso posible? ¿Cuántos años tienes? 11. ¿Y tus papás te van a dejar? Si quieres, ¿Qué vamos a hacer ahorita, Jeremy? a subirnos a lanzarnos allá arriba. Vamos a subirnos pues a Lanzano. No se sube como hasta ese árbol que está ahí y va para abajo. Uf, esto está frío. ¿Nos subimos por aquí o por el otro lado? No, por aquí es mejor. Por aquí es mejor. Difícil no es subirse, difícil es subirse con la cámara. Ah, Escúchame, yo la cascada. wow, qué belleza. Dentro de un rato, Ah. no se va a ti la cascada. ¿Dentro de un rato qué? Ah, eso anteriormente cuando ustedes no habían llegado, pues, Ajá, eso no estaba así la cascada. estaba como con más agua. No, estaba con menos agua, pues. Ajá. Y ahora, pues, como llovió por allá arriba, él tiene eso, pues. Ah, mira.
Miren qué belleza esa cascada. Vamos a acercarnos un poquito más para verla mejor. Miren qué espectáculo. Gracias, Jeremy, por traernos. Y ahora saltamos desde aquí para allá, ¿verdad? Sí. Voy. Dale, pues. 1, 2, 3. Ahora sí, camina para allá. Bueno, aquí vamos. Vamos para allá abajo. 1, 2 y 3. Como pueden ver, el nivel de la cascada está muy alto, por ende no podemos ir a bañarnos justo debajo de la cascada como hicimos en la vez anterior que vinimos, hace justo un año. Vinimos el 27 de agosto del 2024 y hoy estamos a 22 de agosto de 2025, casi un año después. Así que nos toca disfrutarla desde lejito. La tenemos como a 15 metros, pero sí puede ser peligroso acercarse mucho. Por eso la ven tan vacía, porque toda la gente está delante de mí. Hacia allá solo hay naturaleza. Allá hay un loco de viaje, un loco que se atrevió a acercarse ahí, pero definitivamente uno no se puede meter debajo de la cascada ahorita porque puede golpearse, o es una piedra, una rama, etc. Así que queda observar este lugar y disfrutarlo como lo estamos haciendo. Y nada, volver. Porque siempre los lugares en donde uno es feliz tiene que volver. Es más, de hecho vamos a volver en 2 semanas con el siguiente tour, que es el 5 de septiembre, porque ya está todo vendido, literalmente todo vendido. Así que síganos por redes sociales, no solo en Dos Locos de Viajes, sino en Soco Adventures, que vamos a estar publicando a más fechas si ustedes se quieren animar a hacer este recorrido tan divertido, barato y espectacular. Aquí está la balsita que les decía, que cruza el río Dos Puertas de un lado al otro. ¿Qué tal, hermano? ¿Todo bien? Muy bien. ¿Cuánto cuesta cruzar de un lado para el otro? 2 personas por $1. 2 personas por $1. ¿Y tú mismo los llevas y los traes? Sí, bueno. ¿Y por qué cuando llegamos allá ahorita no estaban disponibles? ¿O es porque la corriente está muy fuerte? Esta tarde le di a Valeria. Ajá. No he llegado tarde, que estuve corriendo con Jeremy. Ah, ok, no, es porque no estabas disponible, ok. Listo, bueno, ¿nos puedes cruzar para el otro lado? La primera vez que vine solo había una balsa y miren cómo ha crecido el negocio, que ya tienen 2 y 3, bueno, esta falta que las terminen de preparar. Pero eso es súper chévere porque es una experiencia diferente. Yo me monté la primera vez en una balsita similar en Filipinas y verlas en mi país me alegra mucho porque son bastante sencillas, bastante rurales, con los materiales de la naturaleza, pero ofrecen una experiencia muy divertida. Y como siempre, después de la playa, después del río, nuestra vancita nos está esperando encendida con su aire acondicionado y ya lista para nuestra siguiente parada, que en este caso es Casa Tapara, para echarnos un bañito, quitarnos la ropa mojada e iniciar nuestro regreso a casa. Miren qué belleza, volvimos de la playa. Demasiado lindo. Y a la cumpleañera le teníamos una sorpresita aquí. Demasiado lindo. Un día espectacular, ¡Qué belleza! ¡Feliz cumpleaños! Gracias. Tus más íntimos amigos, esa noche te acompañan. ¡Cumpleaños, Andreina! ¡Cumpleaños feliz! Y así, viajeros, llegamos al final de este video después de un delicioso paseo en la playa con lluvia, al río Guayabal y una deliciosa tortica por el cumpleaños de Andreina. Hemos llegado al final de esta travesía. Y lo más lindo es que no solo somos 2, sino muchos ¡Locos!